Se puede decir aquí a todos y a todas porque... Sí, Bueno, está Rosario. Está Rosario. Ay, Rosario, tú. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por recibirnos aquí en la embajada. Mi nombre es William Castillo, soy viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y me acompaña la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Queríamos aprovechar que estamos pasando unas horas en Madrid, ya que la línea Iberia, la aerolínea Iberia, nos canceló un vuelo ayer, nos dejó varados en el aeropuerto. Entonces quisimos aprovechar para dar algunas informaciones sobre la situación en Venezuela. Imagino que es de interés de la prensa española, como hemos visto hoy en la prensa. Antes de comenzar, queremos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del canciller Jorge Arraza, del gobierno venezolano, bueno, enviar nuestro saludo al pueblo español, porque bueno, hoy se cumple una fecha dolorosa para España, ¿no? Los 15 años de los atentados de Atocha. Recordamos ese hecho con tristeza, con dolor, con solidaridad hacia el pueblo español, víctima de un ataque terrorista, producto también de una política exterior absolutamente criminal, que fue involucrarse en una guerra sin tener pruebas de las causas que motivaron la intervención de España, la lamentable intervención de España en la guerra contra Irak. Así que, bueno, nuestro saludo, nuestro recordatorio a las víctimas de Atocha y a todo el pueblo español, a sus autoridades, por este hecho que, bueno, España lamentablemente queda en la historia registrada de la violencia terrorista contra un país al que queremos mucho. Que queríamos hacer ese recordatorio antes de iniciar este intercambio con ustedes. Básicamente lo que queremos es aprovechar estos minutos para actualizar un poco la información sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. Como ustedes saben, desde el pasado jueves se ha producido en Venezuela un conjunto de ataques sistemáticos al sistema eléctrico nacional, particularmente al cerebro que controla el sistema de Guri, que es nuestro sistema, que vamos a decir es el corazón de nuestro sistema hidroeléctrico, donde se genera alrededor del 80% de la energía en Venezuela, que es energía hidroeléctrica. Y estos ataques que se han sucedido el jueves, el fin de semana, el viernes, el sábado, que también han sido ataques subsiguientes al ataque inicial, han impedido la normalización de la prestación del servicio. Se han visto afectados en el peor momento la gran mayoría, pues el 80% de los estados, poblados, ciudades de la República, con las consecuencias que derivan también de un ataque de esta naturaleza y de esta magnitud. Cortes en los servicios de agua, que dependen por supuesto de energía eléctrica para su funcionamiento, cortes en los servicios de telecomunicaciones. Y bueno, estamos lidiando con esta situación desde el jueves pasado. Se ha logrado parcialmente la restitución del servicio, sin embargo se reciben nuevos ataques que impiden la estabilización del suministro del servicio. Hoy estamos en una situación donde ya se ha recuperado una parte importante del sistema, pero tenemos aún pues por normalizar una parte importante de la prestación del servicio en todo el país para lograr una normalización definitiva. Nosotros queremos insistir y afirmar y reafirmar lo que ha dicho el presidente de la República en sus alocuciones desde el fin de semana. Para nosotros se trata de un ataque terrorista que está bajo investigación de naturaleza terrorista, porque es un ataque contra toda la población venezolana. La más clara demostración de que se trata de una política de ataque es que una vez que se normaliza el sistema, vuelve a suceder una nueva falla, entre comillas, una nueva interrupción del servicio. Y esto, por supuesto, está en investigación. Los medios se dicen, bueno, es que el gobierno no ha presentado pruebas. Bueno, las pruebas se presentan en la medida en que tú estás investigando. La primera tarea nuestra es recuperar y estabilizar la entrega del servicio para avanzar en las investigaciones, que no tenemos duda, vamos a poder despejar todas las interrogantes que pueda haber sobre las causas que han motivado esto. Pero nosotros rechazamos de plano que cuando se trata de una serie de interrupciones debidas a fallas subsecuentes en el sistema informático, a interferencias electromagnéticas sobre la red de transmisión y ataques físicos, por la promoción de incendios y otro tipo de eventos
alrededor de la infraestructura del servicio eléctrico. Evidentemente, para nosotros, nuestra primera hipótesis de trabajo y la que afirmamos y reafirmamos ante el mundo es que se trata de un sabotaje de carácter criminal, de carácter terrorista contra nuestro sistema eléctrico. Y en esa situación estamos en este momento. Asimismo, bueno, el país está en calma, está con lo que significa una afectación tan grande, tan extendida para tantas personas al mismo tiempo, en los cortes que van y vienen de luz o en la no estabilización completa del servicio. Sin embargo, la situación en Venezuela es de normalidad. La gente está, por supuesto, enfrentando esto con las contingencias, o enfrentando la contingencia con las actividades que trata de hacer de su trabajo. Hemos interrumpido ordenado pues el cese de las actividades laborales y de escolaridad educativa por el día de hoy, y esperamos hoy avanzar significativamente en una recuperación que ya ayer estaba cubriendo una parte importante del territorio nacional. De manera que esta es la situación. Yo quisiera que la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, que se encuentra aquí también con nosotros en esta visita forzada en Madrid, pero bueno, siempre agradable en esta época del año a Madrid, pudiera ampliar también el panorama de la situación en Venezuela. Bueno, gracias compañeros, gracias al embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid, Mario Isea, y al equipo de la embajada que nos acompaña. Bueno, simplemente dejar claro que en Venezuela hay un Estado a cargo de la situación. Todas las instituciones del gobierno bolivariano están en este momento, bueno, atendiendo la contingencia y trabajando por el futuro del país, como se hace en cualquier nación. Venezuela tiene además una organización popular significativa, porque es nuestro proyecto político, que conjuntamente con el Estado, con el gobierno y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están atendiendo la contingencia. No hay situación de desorden público, porque en algunos medios se ha intentado desinformar al respecto, ¿no? Hay un estado social de tranquilidad. Se está atendiendo la emergencia causada por el sabotaje a la principal instalación eléctrica del país, pero en definitiva lo que es importante decirlo para los medios internacionales, producto de la campaña de desinformación de la que hemos sido víctimas en Venezuela, ¿no? Lo que es importante decir es que hay un Estado en pleno funcionamiento con todas sus instituciones a cargo de la situación, que nosotros somos un país con una democracia sólida, basada en los preceptos establecidos en esta Constitución. Es una democracia más popular, participativa, protagónica, y que en momentos como este, ya que tenemos 20 años de asedio, ¿verdad?, desde que el comandante Chávez tomó el poder, ha sido una escalada de asedio acentuada desde el fallecimiento del comandante Chávez, y sobre todo desde la asunción del presidente Nicolás Maduro. Pero nosotros nos hemos sabido organizar, y en este momento toda esa organización, Fuerza Armada, Gobierno, Poder Popular Organizado y Milicia Nacional Bolivariana, está desplegado en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos el territorio mapeado, organizado y controlado territorialmente, no solamente en estados y municipios y parroquias, como es lo formal, sino que hay comunidades, hay calles. O sea, nosotros tenemos un registro completo de nuestra población a partir de la organización política de la Revolución Bolivariana, y en este momento queremos, además de agradecer profundamente al pueblo venezolano por su carácter pacífico, democrático, por su amplio espíritu de defensa de la soberanía nacional, que en este momento se está poniendo de manifiesto. Sí, que si tienen alguna pregunta, más bien por eso queríamos hacer esta introducción, para ver cuál es el interés. Vamos con Jesús Villegas del Diario Público. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Me alegro de que estén por aquí. Y gracias por atendernos. En cuanto al tema del apagón, que es muy importante porque es un poco la última hora, lo que los medios... Efectivamente se habla de que hay un 70% del país que sigue sin suministro eléctrico, a día de hoy parece, así informan, y hablan de 17, 18 víctimas mortales a causa de este apagón. Otras fuentes hablan, bueno, esta mañana
alcalde de Caracas, ¿no? Ledesma, decía que ha habido 300 muertes, ¿no? Ya por esta razón. ¿Hay alguna cifra concreta de víctimas a raíz de este apagón o no se menciona? Sí. Entonces el tema de las cifras. Lo primero es que ese es el tema, ya lo decía Tania, ¿no? El asedio comunicacional que sufre Venezuela. Les voy a comentar algo. Hace aproximadamente 2 meses hubo un apagón en el Hospital Universitario de Caracas. El Hospital Universitario está en un complejo que se llama la Ciudad Universitaria. Es decir, donde está la principal universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ahí se dijo que murieron 4 personas esa noche. Resulta que no había muerto nadie. El apagón dice que era en Caracas. La prensa lo transmitió como un apagón en Caracas y fue un sabotaje en las plantas eléctricas y en el sistema eléctrico del hospital, porque todo el resto de la universidad tenía servicio eléctrico. Ahora que no se trataba de una falla en el sistema eléctrico de Caracas, sino un sabotaje como se demostró. Después desaparecen esas noticias. Entonces, sobre el tema de las cifras de personas afectadas, es muy difícil saber en este momento. Porque cuando se produce una interrupción, por supuesto, hay una persona en un quirófano, ¿verdad? Y está en una intervención o está en una situación delicada, es difícil saber si esa persona termina falleciendo a consecuencia de que se paró, o esa persona ya estaba estabilizada, o esa persona se complicó, o esa persona pasa a otra situación, es trasladada. Lo que sí es verdad y lo que está demostrado es que en la gran mayoría de los hospitales de las grandes ciudades, por la ciudad de Caracas y las principales ciudades, las personas afectadas por esto han sido rápidamente trasladadas cuando no ha habido el sistema de respaldo o ha habido fallas en el sistema de respaldo. Pero en los principales hospitales de Caracas ha habido atención en los propios hospitales. En el Hospital de Niños de Caracas fueron trasladados un grupo de niños a clínicas y a otros hospitales donde estaba más estable el servicio de energía eléctrica porque los respaldos funcionaron. Es decir, hay toda una manipulación alrededor de las cifras. Entonces empiezan a inflar las cifras. No se hacen responsables, no citan fuentes, no se presentan los listados de las personas, porque cuando hay un fallecido hay un fallecido. Es decir, el nombre debe estar disponible. Entonces hay una manipulación, por eso el gobierno tiene que ser responsable, el gobierno tiene que cuidar, no alarmar en exceso a la población. En este caso, estas cifras ni siquiera aparecen los familiares, como pasó como decía en este caso, del hospital universitario. Entonces, nosotros queremos ser muy responsables con eso. Es indudable que una afectación masiva tiene que haber un impacto. Personas atrapadas en un ascensor, personas que iban por una autopista, se fue la luz, eso pudo provocar un accidente. En fin, es decir, hay una serie de consecuencias que cualquier país del mundo que sufra un ataque de esta naturaleza va a tener un impacto. Entonces, nosotros queremos ser muy responsables con eso. Las autoridades del Ministerio de Salud están montadas y nosotros iremos informando con sinceridad, con objetividad, con sustento, los impactos que se vayan detectando sobre eso. Por eso no queremos especular en materia de cifras. Nos parece muy responsable que estos ladrones y corruptos que viven aquí en grandes mansiones declaren de cifras sin presentar una sola prueba de eso. Y lo mismo están haciendo desde Colombia, lo mismo están haciendo desde Miami, lo mismo está haciendo el senador Marco Rubio, es decir, toda una operación psicológica alrededor de eso. Eso es lo primero. Con respecto a la afectación, en términos de porcentaje, sucede exactamente lo mismo. Si tú logras recuperar una ciudad y 24 horas después tienes otro ataque, o sea, ¿cómo mides tú si el porcentaje es 40, 35, 70, 85? Porque hay urbanizaciones que han recibido, desde el jueves para acá, han recibido servicio de energía, se interrumpe, vuelven a recibir servicio, se vuelve a interrumpir. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el nivel de afectación? Entonces, el posicionar una cifra tiene como objetivo decir que el país está a oscuras, que el país no se está moviendo, y eso es absolutamente fácil o rechazado. En Venezuela hay actividad, por supuesto, con la afectación que tiene que tener un impacto que tiene que tener sobre la vida económica, social, sobre la normalidad de la vida que tiene que tener. Se ha detenido parcialmente el servicio del metro, por ejemplo, porque bueno, es un servicio altamente consumidor de energía eléctrica, pero todo el sistema de transporte, que es muy grande asociado al metro, que es a través de autobuses, está funcionando y de manera gratuita. Eso no se le dice, que se ha puesto de manera gratuita el servicio de autobuses a disposición de la gente, precisamente por el impacto que está sufriendo los sistemas de metro, los que dependen
de la energía eléctrica. Lo mismo con el servicio de agua. Se dice, bueno, por supuesto, hay fallas en los sistemas de distribución de agua y se ha ordenado el fin de semana un operativo que comenzó el día de ayer para distribución masiva a través de la organización popular que decía Tania, de agua a las comunidades, urbanizaciones y parroquias. Entonces, se invisibiliza la solución, se invisibiliza el trabajo que se está haciendo para recuperar el servicio y solo se juega con las cifras negativas que sin duda tienen que existir. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer nosotros estamos aquí hoy porque íbamos de tránsito a Venezuela, veníamos de Ginebra, tuvimos una participación allí en una actividad en Naciones Unidas y nos chequearon y después Iberia suspendió el vuelo para Venezuela diciendo que el aeropuerto estaba cerrado. Y es mentira, el aeropuerto está funcionando, con dificultades, pero el aeropuerto está funcionando. Pero se genera una situación, porque ese es el propósito. Fíjate, bueno, ya hemos hablado suficientemente del tipo de guerra que le están aplicando a Venezuela, no hace falta repetir, pero lo que sí podemos decir es que después del fracaso absoluto de toda la farsa belicista que se montó detrás de la supuesta ayuda humanitaria, del ingreso del 23 de febrero, del concierto y de toda la estrategia para supuestamente ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Bueno, se desplegó esta fase de ataque directo, un ataque cibernético al cerebro de la principal central hidroeléctrica del país, ¿verdad? Y bueno, el posicionamiento de una situación donde haya inseguridad, caos, centrar a la opinión pública en el tema de las muertes, por ejemplo, que es muy difícil. O sea, en un hospital hay enfermos y los enfermos a veces lamentablemente fallecen. ¿Cómo sabes tú cuál es la causa? Hay que hacer todas estas investigaciones. Pero digamos, vamos a ver la orientación que le quieren dar voceros políticos irresponsables, criminales que viven aquí, que son criminales, ¿verdad? Ellos han causado daño a la población, y tienen lamentablemente la plataforma de algunos medios de comunicación para divulgar esas afirmaciones irresponsables. Pero lo que sí es el interés, además del atentado físico, es también que el posicionamiento mediático de la idea de que en Venezuela hay un descontrol, hay una desgobernabilidad, y por eso es que es importante que nos centremos allí. El ejemplo de la aerolínea Iberia, que es española, es claro. Pues. El aeropuerto está abierto, funcionando, y ayer hubo un grupo de venezolanos, entre ellos nosotros dos, que salimos afectados como ciudadanos. Porque si la aerolínea no iba a volar, ¿por qué te cancela el vuelo después que ya tú estás chequeado? ¿Por qué dice falsamente que el aeropuerto está cerrado cuando el aeropuerto venezolano está funcionando? Ayer aterrizaron vuelos, en el mismo horario que nosotros íbamos a hacer el viaje, aterrizaron vuelos allá de varias aerolíneas internacionales. Pero se genera esa sensación de caos, se falsea mucha información, porque el hecho de sumir a Venezuela, de hacer creer al mundo que en Venezuela no hay un Estado a cargo, es el propósito de toda la operación de guerra, el propósito final de toda la operación de guerra. ¿Alguna otra pregunta? Compañero de Sputnik, Daniel Martín. Sí, Juan Guaidó ha hecho en las últimas horas que va a pedir a la Asamblea Nacional declarar estado de emergencia. Sabiendo que la Asamblea Nacional tiene una hermana paralela a la Nacional Constituyente y que está declarando desacato, que no se sabe muy bien cuáles son los poderes que puede llegar a mover esta declaración, me gustaría tener una valoración por su parte de qué puede suponer esta declaración, aunque sea solo a nivel político, a nivel de que puede causar, si no tienen poder institucional, esa declaración de emergencia que creen que puede causar por lo menos en las calles. Absolutamente nada. No tiene ningún efecto. Ese diputado no tiene arraigo popular en Venezuela. No tiene soporte político. Es simplemente, él dice lo que dice porque tiene detrás todo el apoyo que le está dando Estados Unidos y toda la fuerza, todo el poder fáctico que tiene montada la operación contra Venezuela. Pero no puede hacer absolutamente nada. Es más, te digo más, si tú lees hoy el orden del día, te lo puedo mostrar, de la Asamblea Nacional, él mismo se desmiente. La agenda de debate del día de hoy no habla de declaratoria de emergencia porque sabe que no lo puede hacer, porque sabe que esa declaración no va a tener absolutamente a lo interno ningún efecto. Allá la Asamblea Nacional, aprovecho para aclarar, ¿no? Nosotros no somos una hermana paralela de la Asamblea Nacional, nosotros somos un poder por encima de los poderes públicos. Funcionamos en el mismo espacio, eso sí, ¿no? Ellos funcionan en un hemiciclo y nosotros en el otro.
por cierto, sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Pero ellos son un poder que Venezuela reconoce como uno de los poderes públicos. La Asamblea Nacional es un poder reconocido por los demás poderes públicos, pero ese poder se ha insubordinado en contra de los otros poderes de la República. Ha utilizado como trinchera el espacio parlamentario para subvertir el orden contra el Estado-Nación venezolano y hacerle el favor o cooperar con factores externos que son contrarios al interés de la nación. Yo tengo aquí, mira, ya lo traje porque yo sabía que una pregunta así iba a funcionar. Estas son declaraciones de 3 presidentes de la Asamblea Nacional. Este es Ramos Alup, el 15. Esto es comenzando la gestión de la Asamblea Nacional. El 2016, 5 de enero de 2016. En 6 meses buscaremos una salida constitucional al gobierno. Primer presidente de la Asamblea Nacional con mayoría de oposición. Ustedes que viven aquí en Europa, yo les pregunto si eso es posible. Y eso que aquí son regímenes parlamentarios, que no es el caso de Venezuela. Venezuela es un régimen presidencialista, ¿no? Este es el segundo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, muy conocido aquí. Maduro va a salir del poder por las buenas o por las malas. A veces. Sí, a veces. Y el señor Guaidó, esto ya aquí se llega al extremo, no se descarta una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Es decir, ese poder entró en desacato porque la intención de la élite que tiene secuestrado el diálogo político, el accionar político de la oposición en Venezuela, ha sido siempre plegarse a los intereses del gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano, no lo decimos nosotros, lo ha dicho Donald Trump abiertamente, dice que queremos hacerle una guerra a Venezuela porque tiene todo ese petróleo aquí mismo en nuestro patio trasero. Entonces, en Venezuela hay un diálogo político permanente. Mire, nosotros tenemos 3.000 comunas, tenemos 54.000 consejos comunales, tenemos casi 2 millones de hombres y mujeres en la milicia nacional, que es una milicia civil, ¿no? Tenemos un partido, el partido que yo represento, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene 6 millones de militantes y esa militancia tiene células de organización en cada comunidad, en cada calle. Y todos esos factores interactúan en un diálogo permanente para tomar decisiones desde lo local hasta lo nacional. Es decir, en Venezuela hay un diálogo político, pero los sectores de la oposición, los seguidores de la oposición, lamentablemente, el electorado que ha creído en estos señores, ese ejercicio político ha sido secuestrado por esta agenda insurreccional, antidemocrática, golpista, y ahora confesado por el señor Guaidó, que es la cara visible de esto, ha llegado al extremo de ser contrario a los intereses de la nación. Es decir, se ha afectado el patrimonio nacional de los venezolanos a partir de la actuación de estos políticos. Que venga un presidente de la Asamblea Nacional a tocar la puerta de calificadoras de riesgo ante la Unión Europea, creo que por ahí también tenía a decir, nosotros estamos gestionando sanciones a PDVSA, por ejemplo, que es la principal industria, que es el sustento de los venezolanos y las venezolanas, está actuando en contra de los intereses de la nación. El hecho de que haya habido en toda esa farsa humanitaria que montaron en la frontera con Colombia, diputados a la Asamblea Nacional, en la primera fila, actuando como partícipes de esa acción hostil, por decirlo en términos suaves, contra la soberanía territorial de Venezuela, y que haya un diputado que esté del otro lado, en el lado del país que se está haciendo la hostilidad, bueno, da cuenta clara de lo que es el interés de esta élite política que se ha trincherado en el poder legislativo para subvertir el Estado-Nación venezolano, porque no es solamente contra el presidente Nicolás Maduro, a quien ya lo declararon, mira, dijeron desde la Asamblea Nacional, hay acuerdos allí firmados, dijeron que no podía asumir porque era de nacionalidad colombiana, y eso lo desmintió el gobierno colombiano. Dijeron que había abandonado el cargo, ya hay una declaratoria hace algunos años ya, de que el presidente 2016 de que el presidente Maduro había abandonado el cargo. Lo destituyeron, es decir, eso es con el Ejecutivo, pero tampoco conocen al Poder Judicial, porque designaron en ese cenáculo otro poder, otro supuesto
Tribunal Supremo en el exilio. Pero tampoco reconocen a otro poder de la República, que es el poder electoral, que en Venezuela es un poder de la República. Nosotros tenemos 5 poderes. Dicen que no, que las decisiones del poder electoral no son legítimas. Y resulta que cada uno de ellos y cada una de ellas está asumiendo, está ocupando ese cargo como diputado o diputada, porque la proclamación se la da ese poder electoral. ¿Ah? Entonces no desconocen solamente al poder ejecutivo, sino al resto de los poderes de la República. Y queda claro, queda en evidencia ahora la actuación sediciosa de este grupo de diputados y diputadas cuando se pliegan a intereses extranjeros que en este momento están afectando la soberanía, el patrimonio y la vida pacífica de los venezolanos y las venezolanas. Okay. El compañero de F, Sí. Rafael Cañas. Tengo una pregunta para el señor Castillo y otra para el señor embajador. ¿Formulo seguidas o...? Sí, formule. De acuerdo. Para usted, por favor, ha hablado entre las causas del apagón, ataques informáticos, ataques físicos como incendios, pero si no recuerdo mal, también ondas electromagnéticas. Sí. ¿Podría explicar en qué consiste? Sí, está bajo investigación, no te lo podría explicar, no soy técnico en la materia, es una de las hipótesis de trabajo. Una de las hipótesis. Por cierto, gracias que lo dice, ayer la revista Forbes, que es una revista que supongo es una revista que tiene credibilidad, ¿no? En círculos informativos, se publicó un artículo donde se dice que la amplia infraestructura de telecomunicaciones que existe en Venezuela, por los problemas que pueda tener derivado de esta situación económica que venimos viviendo, puede ser utilizada, citan a varios científicos que dicen que puede ser utilizada para generar ataques sobre las redes, porque al final esto se maneja con frecuencias que alteran las transmisiones también eléctricas. Eso es una hipótesis de trabajo. Nosotros no, y ha sido formulada como una hipótesis de investigación. De manera que eso está en desarrollo y se investigará con la misma profundidad con que se puede investigar un ataque terrorista como el que hubo aquí hace 15 años, donde hay que llegar en algún momento a la verdad. Puede tardar días, puede tardar meses, puede tardar semanas, puede tardar años, pero evidentemente nosotros no descartamos ahorita ninguna opción y por eso ha sido informado al país que también se trabaja sobre esta hipótesis. Para el señor embajador, Okay, por favor. Recientemente el número 2 del Ministerio Español de Exteriores se reunió con el señor Antonio Carri. Me gustaría saber si ustedes han manifestado algún tipo de malestar o disconformidad con las autoridades españolas por esto. Yo creo que las propias autoridades españolas han sido bastante elocuentes, bastante claras. Han señalado que esta persona es un representante personal del diputado que osó autoproclamarse como presidente de Venezuela. Bueno, su competencia será una especie de apoderado personal para sus asuntos particulares, pero no tiene ninguna competencia en el ámbito de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela que yo represento, en el contexto de la normativa jurídica que está muy claramente vigente en términos de la Convención de Viena. Yo tengo el placer del gobierno de España como representante, como embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Yo me acabo de reunir con el secretario de Estado hace 3 días, conversando asuntos bilaterales, ¿no?, como me corresponde, ¿no? De manera que estamos en este momento en la sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid, ¿no?, gratamente acompañado del viceministro Castillo y de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de ustedes. Una evidencia concreta de que nuestra embajada sigue funcionando, nuestros 5 consulados generales atendiendo a los ciudadanos venezolanos en Madrid, Bilbao, Tenerife, en Vigo y en Barcelona. De modo que yo creo que sobre eso no hay ninguna duda. Ahí estábamos para aclarar, para complementar la información del embajador. Las propias autoridades diplomáticas de España, el canciller ha dicho que él se entiende en la vida real con las autoridades reales de Venezuela. O sea, poco podemos agregar a eso. En esa suerte de espacio de innovación, como habló él,
Nosotros respetamos las decisiones del gobierno, de cualquier gobierno del mundo, en relación a su política exterior. Pero tenemos muy claro de que existe un marco internacional, España lo está respetando, nosotros lo estamos respetando, y en el marco de las diferencias y en el respeto a las diferencias obvias y evidentes que hemos tenido sobre algunos asuntos y las declaraciones públicas del jefe de gobierno y de nuestro presidente y nuestro canciller, seguimos manteniendo relaciones y queremos seguir teniendo las mejores relaciones con España. Mientras ese marco se respete, nosotros seguiremos pues, también respetándolo y tendremos, como digo, las mejores relaciones, porque tenemos claro que España sabe quién es el que contesta el teléfono en Miraflores, quién es el que contesta el teléfono en el piso 2 de la Torre de la Cancillería y en la Casa Amarilla de Caracas, y quién es el que contesta el teléfono en la sede de la Embajada de Venezuela en Madrid. El colega de Europa Press, Amanda Borja. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Yo quería preguntar, en los últimos días ha habido diversas declaraciones por parte de gente del gobierno de Estados Unidos sobre las presiones que están ejerciendo sobre terceros países para afectar transacciones bancarias, compra de petróleo, señalado directamente India, que es muy importante. Entonces, ¿hasta qué punto hay preocupación en el gobierno de Venezuela sobre que alguno de esos países pueda efectivamente plegarse a estas peticiones por parte de Estados Unidos y cambiar concretamente el caso de India, que es un importante importador de petróleo? No tenemos ninguna preocupación sobre ese tema. Venezuela tiene un mecanismo de acuerdo económico con varios países del mundo, con Rusia, con China, con la India, con Vietnam, con Irán, con Cuba, con Bolivia, que son las comisiones mixtas económicas. Comisiones mixtas económicas, que son grupos de funcionarios de cada país del área económica. En esas comisiones mixtas, que se reúnen varias veces al año, se acuerdan planes, medidas, etcétera, etcétera. Nosotros acabamos de ratificar un conjunto de acuerdos con la República de India, en materia petrolera, en materia farmacéutica, que es muy importante, porque son convenios económicos y de cooperación. Entonces se manejan los dos ámbitos, culturales, se manejan los aspectos culturales, informativos incluso, acuerdos de viajes, se están ampliando acuerdos turísticos. Entonces, todos los ámbitos que tienen impacto en la vida económica de los dos países se abordan en esa comisión. Nosotros estamos ratificando, hemos creado con India explorando cómo aumentar la cooperación en materia farmacéutica, por ejemplo. En materia petrolera ya la tenemos, vamos a ampliarla, con China lo estamos haciendo, con Rusia lo estamos haciendo, y con todos los países que quieran desarrollar actividades económicas normales con Venezuela, que estén dispuestos a ejercer su soberanía y no plegarse a las sanciones, a las medidas coercitivas unilaterales que ha dictado Donald Trump. Lo haremos, lo seguiremos haciendo, incluso con empresas privadas de esos países, aunque esos países expresen posiciones de gobierno críticas o contrarias a Venezuela. No tenemos ningún problema en relacionarnos con empresas privadas de ningún país del mundo, y mantenemos con empresas españolas que operan en Venezuela, con empresas europeas que operan en Venezuela, y bueno, también tenemos una agenda de temas que tratar con ellos, de ir resolviendo, que son temas que tienen varios años y que estamos, por supuesto, dispuestos a tratar de resolver con todas las empresas, que no tenemos ningún temor sobre esa declaración. Nos parece parte de esta guerra psicológica que se quiere crear, ¿no? Estados Unidos hace una suerte de bluff diario en Twitter, con declaraciones escandalosas, que tienen como fin presionar a la opinión pública internacional, a algunos gobiernos, para ver si les logra doblar el brazo. Pero creo que la mayoría de los gobiernos del mundo son soberanos y no se van a dejar doblar el brazo por los neoconservadores. Sí, si me permite un comentario. Fíjate que Venezuela es ahorita epicentro de grandes debates que tenemos que hacerlo como ciudadanos del mundo, bueno, todos los gobiernos y los movimientos políticos, ¿no? Después de todo lo que se ha dicho, de esta presión de Estados Unidos, después del lobby que ha hecho Estados Unidos y de la presión directa sobre gobiernos de todo tipo, a fin de cuentas no se ha aprobado contra Venezuela, ni siquiera en el seno de la Organización de Estados Americanos, una resolución como la que ha propuesto Estados Unidos. No han logrado el consenso. Secuestran a toda la opinión pública sobre la base de lo que habla un grupo. ¿Cuánto es que es el grupo de Lima ahorita? Bueno, en el momento son 14, 13. Del cartel de Lima, sí. Y resulta que los 190 y pico de países que tienen Naciones Unidas, entonces no cuentan, ¿no? Venezuela, a partir de la triunfo de la Revolución Bolivariana y con el comandante Chávez, impulsó, por cierto, el presidente Maduro fue 6 años canciller de Chávez, ¿no?
fue protagonista de estos impulsos, mecanismos de integración regional, que a pesar de la presión se ha visto de manifiesto ahora lo que se logró en esa etapa, ¿no? Chávez consolidó el ALBA, UNASUR, el CARICOM, ¿verdad? La CELAC, que fue la última gran mecanismo de integración que aprobó el comandante, y eso forma parte de la correlación de fuerzas que lamentablemente no se ve reflejada en la información que recibimos a diario, pero que existe allí en Venezuela. Ahora, hay grandes temas que están en este momento siendo centro de debates en Venezuela, pero que deberíamos preguntarnos en el resto del mundo. O sea, ¿cuál es el tipo de relacionamiento que van a tener los países si se impone lo que está haciendo Estados Unidos? El propio canciller español lo dijo, estamos innovando, porque lo que estamos haciendo en Venezuela no está, dijo textualmente, creo, no está en los manuales del derecho internacional. Es decir, se ha saltado toda la normativa internacional. El sistema de naciones, ¿qué va a decir? ¿De qué manera va a funcionar si un precedente tan nefasto como este se impone? ¿Qué va a pasar con el mercado petrolero mundial? En un caso hipotético que no va a ocurrir, porque en Venezuela no lo vamos a permitir. Pero si la política que impulsa Donald Trump se apodera de la principal reserva petrolera del mundo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con la crisis migratoria? Tiene que preguntárselo España. Después del caso Libia, Venezuela tiene, y ahora, bueno, con todo el tema de la presión que social y económica que han hecho, ha habido movilidad, pero Venezuela tenía en su territorio 5.600.000 colombianos que se desplazaron de Colombia a Venezuela huyendo de la guerra, pero también porque en Venezuela recibieron la atención social, el estatus económico y cosas que no podían ni pueden el día de hoy recibir en Colombia. Entonces, desestabilizando a Venezuela, se desestabiliza la región latinoamericana. ¿Y qué va a pasar con ese contingente humano? Es que vamos a hacer lo que lamentablemente estamos viendo en España. Son grandes temas. O sea, vamos a estar en América igual que aquí, viendo cómo cruzan ciudadanos, se echan al mar y los vamos a dejar morir, como ocurre aquí. O sea, son cosas que trascienden lo que no nos permite ver el asedio mediático, porque nosotros sí queremos denunciar que sobre Venezuela hay en este momento una censura global importante. Las movilizaciones que son diarias, la organización popular que es diaria, no se ve. Nosotros vemos todos los días en los medios fotografías del señor autoproclamado en un grupito de gente y al lado hay una concentración enorme de las fuerzas chavistas que salen a ratificar la paz y no se ve. Toda la organización popular no se ve. Y estos grandes temas tampoco se ven, pero están en la mesa de discusión, no solamente de Venezuela, del mundo. La guerra. Colombia acaba de firmar un muy frágil acuerdo de paz. Toda esa parafernalia que montaron con el concierto financiado por la CIA, ¿verdad? Oye, se prestó para un escenario muy peligroso, no solamente para Venezuela, sino también para Colombia. De haber triunfado lo que se montó allí, que fue un escenario de ataque a una fuerza, a la soberanía territorial y a la fuerza armada venezolana. De haber triunfado allí, ¿entraba o no entraba Venezuela Colombia también en una situación de guerra? Estaba metiendo también a Colombia, que está tratando de resguardar el pueblo colombiano. El gobierno, al parecer, por lo que está hoy en la prensa, está más bien boicoteando esos procesos de paz. Pero el pueblo colombiano no quiere paz. Sectores importantes políticos de Colombia no quieren guerra. La Fuerza Armada Nacional de Colombia, buena parte tampoco quiere una guerra con Venezuela. Es decir, estamos en este momento siendo víctimas todos de una imposición a la fuerza, a garrotazo, de una política exterior que no le conviene a nadie. Miren, compañeros, yo soy diputada. Yo fui electa igual que Guaidó, por Caracas, además la primera, la capital. Pues. Me fui a la constituyente porque en el 2017 se había generado una situación impulsada, promovida y financiada por la oposición de terrorismo focalizado en las calles, y estaban asesinando a los venezolanos, los quemaban vivos en las calles y generaron un clima de terror psicológico tal que había venezolanos que pensaban que podían quemar a otros vivos en las calles porque eran morenos, o porque eran chavistas, o porque parecían chavistas, o porque eran soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o simplemente porque eran funcionarios públicos y tenían un uniforme. Y decidimos un grupo de diputados irnos a las elecciones
de la constituyente, porque la constituyente, siendo un poder por encima de los demás poderes, logra articular, basado en la soberanía popular, a los poderes públicos y resguardar la institucionalidad democrática de la República, que fue el propósito. Bueno, yo estoy sancionada ahora por el gobierno de Canadá. ¿Cuál es la causa? Que soy constituyente. Es decir, yo estoy sancionada porque me fui a una elección 2 veces. Y el gobierno de Canadá, por ponerlo de ejemplo, pero también los demás gobiernos, están reconociendo a un diputado que no fue a una elección, que se negaron a ir a una elección presidencial esas fuerzas políticas, que boicotearon el proceso de elecciones porque nos amenazaron, atentaron contra instalaciones del Consejo Nacional Electoral, descalificaron a sus instituciones, y paradójicamente hay gobiernos que reconocen a este señor como presidente encargado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el mundo que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos si seguimos por este camino? Me lo pregunto yo. Para finalizar Sí, esto, Villegas, sí. una pregunta. Una doble pregunta, en realidad es una doble reacción, porque últimamente, lógicamente, buena parte de la comunidad internacional está esperando decisiones por parte del gobierno de Maduro, ¿no? O eso parece, ¿no? Sobre todo a través del tema del grupo de contacto, ¿no? También, que está habiendo supuestamente negociaciones. ¿El gobierno se está planteando como gesto hacia la comunidad internacional plantear unas elecciones, ya no sé si presidenciales o al menos de la Asamblea Nacional? Yo imagino que, digo, adelantándome un poco a la respuesta, imagino que se debe a la ciudadanía y a la Constitución, pero digo, como gesto, ¿se está planteando en algún momento ese escenario de plantear algún tipo de elección? Y en base a este marco de reacciones del gobierno, también se habla mucho de por qué Guaidó no ha sido detenido a la llegada de Venezuela. Y esto está siendo, desde alguna parte de medios de comunicación, como un signo de debilidad por parte del gobierno de Maduro. Con lo cual, me gustaría conocer por qué no se ha detenido el señor Guaidó y, sobre todo, también si va a haber algún tipo de gesto por parte del gobierno en cuanto a una convocatoria electoral. Bueno, mire, en Venezuela ha habido elecciones. En el gobierno de Maduro nada más, creo que son 9 elecciones, procesos electorales, ¿no? En los 5 años ha habido 9 procesos electorales. Después de la constituyente, porque estaba en periodo constitucional, es decir, ya le tocaban las elecciones, hubo elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales, y las presidenciales. A la Asamblea Nacional le corresponden elecciones el próximo año. Es decir, sería el poder que en este momento tendría que ir a elecciones si tomamos esa decisión política. El presidente Maduro lo ha dicho, el escenario del diálogo ha sido no solamente una disposición del gobierno, ha sido una prioridad para el gobierno, ha sido promovido por el gobierno. Las elecciones presidenciales, que ahora desconoce la oposición, se decidieron en una mesa de diálogo el año pasado en República Dominicana, con presencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y del presidente de República Dominicana, en las cuales, y está publicado en los medios de comunicación, la oposición pedía adelantar las elecciones presidenciales. Ahora, estaba en el año de periodo, es decir, en el 2018 correspondían elecciones presidenciales. Se adelantó unos meses a solicitud de la oposición, que después decidió no participar y que ahora desconoce las elecciones. Y además juramenta a una persona de unos partidos que no participaron como presidente. Bueno, esas son cosas de allá, pero lo que quiero decir es que ese escenario, sobre la mesa de diálogo, están las opciones abiertas completamente. Nosotros no somos parte de la mesa de diálogo, no te puedo decir hasta qué punto se puede llegar, pero lo que sí podemos ratificar en este momento es que permanentemente la opción del diálogo está abierta. Yo pregunté a un diputado de la oposición que me hizo eso y le dije, bueno, ¿quién de los sectores de la oposición es el interlocutor con el gobierno? ¿Quién es el que sí cree en la vía electoral? Porque los que están ahora, si se autoproclaman sin ir a elecciones, supongo que no creen en la vía electoral. Entonces, esa es una discusión que está en el terreno, ¿no? Entonces, el tema del diálogo está abierto a todas las opciones. Yo sí quería aclarar el tema de la constitucionalidad, ¿no? Porque el autoproclamado diputado Guaidó está basándose en el artículo 233 y yo no sé si ustedes aquí lo han tratado. Yo estoy tratando de decirlo fundamentalmente en todas las intervenciones públicas, para que lo tengo, ¿no? Porque fíjate, esa proclamación, incluso si se tomara como algo lógico, que no lo es, como algo se ve, Como si fuera válido. como si fuera válido, se ve así porque hay sobre Venezuela
toda una visión, bueno, a mi manera de ver neocolonial, y no se nos considera un Estado. Pero aún si fuera así, el artículo 233 de la Constitución, que aquí lo tengo, no dice, no establece ninguno de los supuestos que ha dicho la oposición que fundamentaron la juramentación, la autoproclamación de Guaidó. Y ese serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, su muerte, su renuncia o su destitución declarada en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por la Junta Médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, o el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación de su mandato. Ninguno de esos supuestos se ha cumplido. Pero además, si alguno se hubiese cumplido, dice lo siguiente: cuando se produzca la falta absoluta antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días siguientes consecutivos. Mientras se elige y se toma posesión del nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, esto es en caso de que la falta absoluta se hubiese producido antes de la toma de posesión. El presidente electo. Del presidente electo. Claro, Que no entre la elección y la toma de posesión. Exacto. Allí en ese caso asume la Asamblea Nacional. Pero si es ya una vez juramentado el presidente durante los 4 primeros años, que es lo que sigue aquí, quien asume es la vicepresidenta o el vicepresidente ejecutivo de la República y debe convocar elecciones en los próximos 30 días. Es decir, que está fuera completamente de Constitución. Y en cuanto al tema de Guaidó, perdón. Ajá, sí. No, yo quería complementar lo que dice la vicepresidenta con el tema del grupo de contacto. Han surgido 2 mecanismos, pero hay un mecanismo que se promueve, que los medios promueven, y el otro lo oculta. Pero hoy, de la comunidad internacional, vamos a decir, hay 2 mecanismos. El mecanismo de Montevideo, ¿verdad?, promovido y creado por el gobierno de Uruguay, el gobierno de México y 14 países de CARICOM, que son estados, que son tan soberanos y tan estados como es Estados Unidos o como es cualquier país de la Unión Europea. Entonces hay un mecanismo. El objetivo de este mecanismo, como ellos mismos lo dicen, es promover el diálogo. Ese mecanismo ha sido reconocido por el presidente Nicolás Maduro, por el gobierno venezolano, y apoyamos las gestiones que son autónomas y las respetamos. Y ellos tienen su propia agenda de discusión y de propuesta. Y luego surgió simultáneamente, en los mismos días, el llamado Grupo de Contacto de la Unión Europea, con el cual ustedes sabemos, tenemos serias diferencias por la posición que ha tomado la Unión Europea de plegarse a las órdenes de Donald Trump. Y aunque las medidas tomadas en Europa difieren, por supuesto, de manera significativa de las medidas coercitivas unilaterales, también han sido sanciones, también tiene prohibición de viajes a funcionarios, también se ha plegado parte del sistema financiero europeo a la persecución contra las finanzas de Venezuela, contra las cuentas de Venezuela, el bloqueo de nuestros fondos, la empresa Euroclear que tiene 1.200 millones de dólares secuestrados, el Banco de Inglaterra, que Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, pertenece a Europa. El Banco de Inglaterra tiene congelado 400 kilogramos de oro y ni siquiera responde a los oficios del gobierno de Venezuela. Porque hay una operación también internacional, como se le aplicó a Libia, de ver, si cae el gobierno de Venezuela, no nos apropiamos de eso. Es así sencillito, para decirlo sin diplomacia. Pero bueno, surge un mecanismo llamado Grupo de Contacto, con el cual tenemos diferencias de la agenda política, pero no el objetivo final de que se busque una solución. Y el presidente lo ha dicho. Hace unos días estuvo una delegación del Grupo de Contacto en Venezuela, se reunieron con la vicepresidenta de la República, fue público y notorio, se reunieron con el canciller, y aunque seguimos teniendo diferencias en la agenda política que desarrolla el Grupo de Contacto, abrimos la discusión sobre el tema de la famosa ayuda o no humanitaria. Entonces estamos en contacto y estamos en diálogo sobre la posibilidad de que haya cooperación técnica, que tanto las Naciones Unidas, con el cual ya se reunió el canciller, con el secretario general Guterres, y la Unión Europea puedan ayudar a Venezuela a comprar medicinas y alimentos y materia prima. Solo esa ayuda sería un gesto significativo, ¿verdad?, de que con dinero venezolano, Venezuela no está pidiendo ayuda humanitaria porque Venezuela puede pagar sus alimentos y su medicina y su materia prima y los repuestos que necesita con su dinero. Lo que pasa es que no lo puede hacer por las sanciones de Trump. Entonces, si ese grupo de contacto, con la diferencia que podemos tener en el plano político, puede ayudar en el plano económico, y junto a las Naciones Unidas, junto a la propia Cruz Roja, que no ha validado ninguna de esas operaciones, esos shows desde Colombia y desde Brasil con la supuesta ayuda humanitaria,
Si la comunidad internacional y los organismos multilaterales pueden contribuir a Venezuela, a que Venezuela acceda, pueda pagar y pueda comprar normalmente los bienes que necesita, entonces por supuesto que nosotros nos incorporaremos y eso abrirá también el camino para que se bajen las tensiones, se mejore la situación de los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y podamos avanzar. El presidente ha dicho, yo estoy dispuesto a sentarme sin condiciones y sin agenda previa con cualquier mecanismo que se defina dentro del respeto a la Constitución. Porque lo que no podemos hacer como Estado soberano es derogar en un acto ejecutivo, ni podría hacerlo porque violaría la Constitución, lo que está establecido en la Constitución. Pero si la comunidad internacional quiere ayudar a Venezuela, lo que más puede hacer es presionar a Estados Unidos para que elimine esas sanciones criminales que el experto de las Naciones Unidas, Alfred Saya, ha declarado como crimen de lesa humanidad, de acuerdo al derecho internacional humanitario, porque cumple varias condiciones. Es masivo, es generalizado, es contra la población civil y es consciente. Eso es lo que dicen las Naciones Unidas para declarar que un crimen es de lesa humanidad. Es contra la población civil, es perpetrado de manera consciente y planificada y es masivo contra toda la población. Entonces, las sanciones cumplen eso. Si podemos avanzar en esa agenda que ayudaría al pueblo venezolano sin duda a superar los problemas que tiene, todos los caminos están abiertos en el marco del respeto al derecho internacional y en el marco de la Constitución. O sea, el presidente lo ha dicho muy claro y eso sigue siendo así. Por eso no tenemos ningún problema en sentarnos con el grupo de contacto o con el mecanismo de Montevideo o con cualquier otro que surja si hay la sana intención y la buena intención de ayudar a Venezuela. De lo de Guaidó hay una investigación en marcha, eso se encarga el Poder Judicial. Ellos son diputados a la Asamblea Nacional y se abrió un proceso de investigación que la justicia dirá cuándo se toma una medida contra ese ciudadano. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 A vosotros.